Bienvenidos a nuestro Instituto Bíblico Internacional La Gracia. Estamos para que podamos esta tarde recibir una materia que tiene que ver con la iglesia, la obra maestra de Dios. Yo sé que en sus portadas, si ustedes sacaron las copias, en sus portadas van a encontrar esta portada. Y quiero decirles que esta es la estructura de una iglesia, la estructura bíblica de una iglesia. Y tenemos a Jesucristo, hermanos, tenemos a Jesucristo como la cabeza principal de la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo es la cabeza principal de la iglesia, ¿verdad? Él es la cabeza, ¿verdad? Él es el que gobierna la iglesia, el que dirige la iglesia. Pero también tenemos en esta estructura a los ancianos, que son los pastores, ¿verdad? Debemos de entender esto, hermanos, que el liderazgo espiritual de una iglesia en su estructura siguen los ancianos o pastores. Quiero mostrarles a ustedes esta verdad, que son los ancianos y pastores. Vámonos a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 17. Dice la Biblia: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. O sea, son los pastores, eran los pastores, ¿verdad? Miren la estructura. Vámonos a Filipenses, por favor. Filipenses. Si ustedes pueden ir conmigo ahí a Filipenses, vamos a ver la estructura aquí. Versículo número 1. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos, esta es la iglesia, en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Aquí están los pastores y los diáconos. En esta estructura bíblica, hermanos, están los diáconos, perdón, los pastores, los obispos o los diáconos. Y los diáconos son los asistentes prácticamente de los pastores, hermanos. Necesitamos diáconos en la iglesia, servidores, asistentes, siervos, dispuestos, hermanos. Y después tenemos a la congregación con sus dones espirituales, que estos son compañeros de trabajo y estas son las ovejas a quienes nosotros pastoreamos. Esta es la estructura bíblica de una iglesia, hermanos. Es la estructura bíblica. Muy bien. A veces la gente habla de las 7 maravillas del mundo. No sé si ustedes han escuchado alguna vez las 7 maravillas del mundo. Pero, hermanos, son lugares que en su época fueron espectaculares, digamos así. Espectacular. En este caso, los jardines colgantes de Babilonia. Hermanos, era parte de las 7 maravillas del mundo. Y otros más, ¿verdad? Son lugares que construyeron, que hicieron, hermanos, que son espectaculares prácticamente, ¿verdad? Esto está en Grecia. Y así, hermanos, podemos ver una serie de cosas que hicieron, hermanos, los seres humanos en el pasado, que se han considerado las 7 maravillas del mundo, entre ellas las pirámides de Egipto. Realmente, hermanos, son cosas espectaculares, ¿verdad? Pero si ustedes quieren ver una cosa maravillosa en verdad, si ustedes quieren ver una cosa maravillosa en verdad, debemos mirar a la iglesia, hermanos. La iglesia, óigame bien, la iglesia es una de las maravillas de esta tierra, hermano. La iglesia, hermanos, es la obra maestra de Dios en la tierra, ¿Me entienden? Es la obra maestra de Dios.
Eso sí es maravilloso, hermano. ¿Por qué es maravilloso? Porque Dios salvó a pecadores llamándolos del mundo para hacerles uno en Jesucristo. No importa de dónde sean, no importa si son judíos, no importa si son gentiles, pero todos ellos forman parte de la iglesia, que es la obra maestra de Dios. Es la obra maestra de Dios. Muy bien. Entonces, hermanos, vamos a ver en Mateo capítulo 16. Quiero que veamos, por favor, Mateo capítulo 16. Un pasaje bien conocido. Versículo 13 al 18. Dice así. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Miren la pregunta, hermano. Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muy bien, hermanos. Qué noticia tan tremenda, hermanos, la que acabamos de escuchar. Hermanos, Jesús habló de la iglesia, de una iglesia. Escúcheme bien. Usted sabe, querido hermano, cómo es que nosotros somos salvos. Usted sabe cómo la persona es salva. Hermanos, en Efesios capítulo 2, verso 8 al 10, hermanos, nos dice la Biblia cómo es que una persona es salva. ¿Qué dice la Biblia? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hermanos, ¿la fe en quién? La fe en Jesucristo. Hermanos, esa salvación no es de nosotros. Es un regalo de Dios. No es por nuestras obras. ¿Entienden? Toda la gloria se la recibe el Señor, ¿verdad? Aunque nosotros somos los que recibimos el beneficio de la salvación. Pero qué tremendo que un pecador sin esperanza, un pecador que va camino al infierno, pone su fe en Jesucristo y su obra en la cruz, hermanos, para ser salvo del infierno. ¿Qué merece, hermano? No merece el cielo, ¿verdad? No merece ser salvo. Entonces esta persona cuando pone su fe, hermano, llega a ser un creyente verdadero y miembro de la iglesia. Viene a formar parte de la iglesia. Hemos sido colocados en el cuerpo de Cristo, hermano. Lo dice 1 Corintios 12:13. Por favor, busquemos 1 Corintios 12:13. Hermano Saúl, ¿puede usted leerlo? Ok. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Gracias. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados, colocados en un cuerpo. Imagínense lo que dice la Biblia, hermano. Fuimos colocados en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, hermano, el día que nosotros creímos en el Señor, a través de la obra bautizadora del Espíritu Santo, fuimos colocados en el cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, venimos a formar parte de la iglesia, oiga bien la palabra,
universal. Universal. La iglesia universal. Hermanos, todos aquellos que han sido salvos por la fe sola en Cristo, solamente, aparte de sus obras, Pablo escribe en el versículo 10. Dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hermanos, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué lindo, Pastor, hermano. Dígame. tengo una pregunta antes de avanzar más a los versículos. Sí, dígame. En el primer punto del primer pasaje de Mateo 16, 13 al 18. Sí. Siempre se argumenta en la Iglesia Católica que la roca es Pedro, ¿verdad? Sí. Pero en el versículo 18, ahí vemos donde le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, aunque y sobre esta roca está entre comillas. ¿Cómo puedo yo argumentar que cuando habla sobre esta roca no se refiere a Pedro, sino que es a Bien. Jesucristo? Lo voy a comentar más adelante porque está en el punto más adelante. Ah, ok. Ya lo voy a comentar. Vale. Vale, entonces, tengo un poquito de paciencia. Lo que estoy ahorita dando es una introducción, ¿verdad? Entonces, hermanos, qué precioso es saber, hermanos, que somos parte de la iglesia, ¿verdad? En Efesios capítulo 2, verso 11 al 16, hermanos, quiero que vean algo más. Efesios 2, 11 al 16. Si usted lee este pasaje, nos enseña que estábamos alejados. Observe el verso 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estábamos alejados, pero ahora hemos sido cercanos a Él por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Antes estábamos en Adán, separados de Dios, pero por Jesucristo, por su obra en la cruz, en el momento que creímos en Él, fuimos transferidos a estar en Adán y ahora que estábamos en Adán y ahora estamos en unión con Cristo. Hermanos, y cuando uno está en Cristo, uno es parte de la iglesia. Esta iglesia que estoy hablando fue un misterio en el Antiguo Testamento. Era una realidad espiritual que Dios escondió en el pasado, pero que ha sido revelado en el Nuevo Testamento. ¿Cómo lo sabemos? Vámonos a Efesios capítulo 3. Por favor, hermano Esaú Quintanilla, ¿me puede leer Efesios 3? No sé si está Esaú Quintanilla. Sí. ¿Puede, hermano Esaú Quintanilla, leerme Efesios 3? Bien. Creo que no puede el hermano Esaú. Bien, no tiene micrófono, dice. Bien. ¿Puede, hermano Saúl? Siempre, nuestro hermano Saúl ahí, por favor, ayúdenme. Ok, siervo. 3 Por del esta- 1 al 6. 3 del 1 al 6. Ok, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el ministerio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Gracias. Observe que fue un misterio, algo que no se reveló en el Antiguo Testamento, algo que no conocieron los profetas del Antiguo Testamento. Ellos no conocieron de este misterio. Estuvo escondido este misterio. Hermanos,
Es algo, digamos que si yo tengo algo aquí en el bolsillo, ¿saben ustedes qué es lo que yo tengo acá? No saben. ¿Verdad? Hasta que yo lo revelo, ¿verdad? Hasta que yo revelo lo que tengo aquí en el bolsillo. Entonces, lo mismo fue la iglesia. Fue un misterio en el Antiguo Testamento. Fue algo que estaba escondido en el corazón de Dios. Hermanos, pero es que un día los judíos convertidos y los gentiles convertidos iban a llegar a ser parte del mismo cuerpo. Oigan bien. O sea que él tenía en mente esa iglesia, pero, hermanos, ¿la reveló en Génesis? No, no la reveló en Génesis. ¿La reveló en Éxodo? No, no reveló la iglesia en Éxodo. ¿La reveló en Levítico? No la reveló en Levítico. ¿La reveló en el libro de los Salmos? No la reveló en el libro de los Salmos. ¿La reveló en Isaías? No la reveló en Isaías. ¿En Malaquías? No, hermano. En ninguna parte del Antiguo Testamento fue revelado ese misterio de la iglesia. Hermanos, no podemos aprender de la iglesia en el Antiguo Testamento. Usted no va a encontrar cosas alusivas a la iglesia en el Antiguo Testamento. Fue hasta el Nuevo Testamento que Dios comenzó a revelar este misterio. Hermanos, ¿dónde es que Dios comenzó a revelar acerca de la iglesia? Mateo 16. El pasaje que leímos al principio, hermanos, nos revela de la iglesia. Usted se preguntará, hermano Johnny, esto de la iglesia es importante realmente, esto de la iglesia. ¿Ya? Es una buena pregunta, hermanos, que podemos hacernos. Si es importante, ¿qué es la iglesia? Hermanos, miren, hermanos, yo les voy a decir una cosa. La iglesia debería de importarnos a nosotros. Hay gente que no le importa la iglesia, no se congrega, no está involucrada, hermanos, pero la iglesia debería de importarnos. ¿Saben por qué? Porque a Jesucristo le importó la iglesia. Vámonos a Efesios 5:25. ¿Puede Melanie Sánchez leerme Efesios 5:25? Sí. Ya lo leo. Dice Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Gracias. ¿Amó la iglesia el Señor, hermanos? Sí. ¿Se entregó por ella, hermanos? Sí. Miren, hermanos, todo lo que Jesucristo hizo por su iglesia. ¿Verdad? Qué tremendo, hermano. Cuando uno estudia, hermanos, el Evangelio de Mateo, quiero que observen algo. Ustedes van a ver en el libro de Mateo, este es un bosquejo básico de Mateo. Van a encontrar, hermanos, que la Biblia comienza a hablar del Mesías, del rey. Vamos a ver en el capítulo 1 y 2 el prólogo del rey. Capítulo 3 y 4, la preparación del rey. O sea, el rey estaba dispuesto ya a establecer su reino con los judíos a quienes les había prometido un reino. Y ustedes van a encontrar en el Evangelio de Mateo, hermanos, la frase, el reino de los cielos. El reino se ha acercado. Solo para que lo vean así de una forma sencilla, quiero que vean Mateo 3, por favor. Mateo capítulo 3. Quiero que el hermano Kevin, creo que es el que está ahí ahorita con el hermano Saúl, que me lea Mateo 3:1. Ok, pastor. Mateo 3, versículo 1. Sí. Ok, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Verso 2. Ok, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Gracias. Okay. ¿Ven ustedes cómo predicaban? ¿Qué predicaban ellos? ¿Predicaban iglesia o predicaban el reino? El reino. El reino, era la predicación. El reino. No voy en cada capítulo está eso del reino, pero vámonos a Mateo 10, por favor. Kevin, nuevamente Mateo 10, por favor. Mateo 10, verso 5. Hasta el verso 7. Mateo 10, versículos 5 al 7. Sí. Ok, a estos 12 envió Jesús
y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Muy bien. Miren las recomendaciones que se les dio el Señor a los discípulos. Quiero decirles algo. En este momento la iglesia no había nacido todavía. La iglesia no había nacido. Solo estaban los 12 apóstoles con los que el Señor iba a comenzar la misión. ¿Y cuál era el mensaje que tenían que predicar? Era el mensaje del evangelio del reino. Oigan bien, ese era el mensaje que iban a predicar. Y a quienes no le iban a predicar y a quienes le iban a predicar. ¿Quién me quiere decir a quienes no le iban a predicar este evangelio? Desde el verso 5 estaba a quienes no tenía que predicarles este evangelio. ¿A quiénes, hermanos? Vamos a ver comentarios. A los gentiles. Muy No. A los bien, gentiles, hermano. muy bien. O sea, por camino de gentiles no vayáis. Miren, por ciudades samaritanos no entréis. Miren, hermanos. ¿Y qué les dice el Señor? Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, que el evangelio del reino, que fue un reino que el Dios les prometió a ellos, es una promesa exclusiva para el pueblo de Israel. ¿Me entienden? A ellos les prometió un reino. ¿Ya? Miren, y en el verso 7, y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué es que se había acercado? Porque ya estaba el rey. Miren, ya estaba el rey. Ahorita vamos aquí, miren. Mateo capítulo 10. Ahí estamos ahorita. El programa del rey. Él está con una pedagogía hablando del reino. Ese es el tema. Reino, reino, reino. Se ha acercado. El reino se ha acercado. El reino se ha acercado. Esa es la teología, hermano, que se está predicando. Pero ¿saben una cosa, hermano? En el capítulo 12 sucedió algo. Aquí está el 11 y hasta el 13. Aquí en medio está el 12. Muy bien. ¿Qué sucedió? ¿Qué tema vemos ahí en la cúpula de esta pirámide? ¿Qué tema, hermano Samuel? ¿Qué tema vemos ahí en la cúpula de la pirámide? Vamos a ver. En la imagen que está mostrando aquí en Sí, pantalla. en la imagen, sí, correcto. ¿Qué tema tiene ahí? La obra maestra de Dios. No, aquí en esta imagen que estoy mostrando ahorita. No sé si ven esta imagen, hermano, que estoy mostrando. No, yo no la veo, hermano. Hermana Zoili, ¿lo ve esta imagen? No, pastor, no se mira, solo la que tiene ahí de la obra maestra, la principal. Vale, permítanme, hermano. No puedo seguir ahorita porque tengo que hacer. El audio, hermano, no, está desactivado. ¿Se ve la imagen hoy, hermanos? No, hermano. No se ve, pastor. Permítame, que aquí tengo problemas entonces. Sí, hermano, deje de compartir la presentación y le da a compartir a la imagen que nos quiere mostrar. Permítame, aquí voy.
¿Se ve ahorita? ¿Compartí imagen ahorita? Sí, Vale, vamos a ver. Vamos a ver si nos da resultado esto. A ver. Vale, les estoy mostrando, hermanos. ¿Ven esta imagen? De sí, la ya cambió otra vez a la obra maestra. Vale, de la estructura. Entonces, y les hablé de los jardines colgantes. Estas son obras que existieron, han existido, hermanos, y todavía hay vestigios de ellos, ¿verdad? Pero les dije yo que estamos en este punto, miren. En este punto está. ¿Se ve esta imagen? Sí se ve, hermano. Vale, Sí, entonces amén, ya ve. les dije yo que en Mateo el tema principal es el reino, ¿verdad? En el capítulo 1 y 2 vemos el prólogo del rey. Capítulo 3 y 4 vemos la preparación del rey. Capítulo 5 al 7 la predicación del rey. Capítulo 8 y 9 el poder del rey. Capítulo 10 vimos con Kevin, leímos Mateo capítulo 10 verso 5, donde dice: por camino de gentiles no vayáis, por ciudades samaritanos no entréis, ¿verdad? Sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea que Jesús mandó a sus discípulos, óigame bien, para que predicaran el evangelio del reino. No, ellos no estaban predicando que Cristo murió, que Cristo fue sepultado, que Cristo resucitó al tercer día. Ellos no estaban predicando eso, hermano. Estaban predicando del reino, ¿verdad? Pero ese mensaje era exclusivo, les dije, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Muy bien. Pero aquí sucedió algo, hermano, en este punto de aquí. Ahora quiero que Samuel me diga cuál es el tema que está en la cúpula. El tema es el rechazo progresivo del rey. Muy bien. Hubo un rechazo, hermanos. Vean el capítulo 12 de Mateo. Vean el rechazo. Capítulo 12. Versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Muy bien. Miren qué gran ofensa la que le dieron al Señor. ¿Cuál fue la ofensa, hermano? Le dijeron que por el Belcebú echaba fuera los demonios. ¿Saben qué significa Belcebú? Significa el señor de las moscas o el señor del estiércol. Así, eso significa, hermano. Entonces, ¿qué sucedió? Esto lo dijeron los representantes de los judíos. Observen, verso 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el qué, hermanos, el reino de Dios. Miren lo que dice el versículo 28. Hermanos, aquí hubo un rechazo del rey. ¿Me entienden? Un rechazo del rey, porque ya estaba el rey para establecer el reino, pero la nación de los judíos lo rechazó, hermano. Rechazó al rey. Óigame bien. Entonces hubo un cambio pedagógico, hermanos. Hubo un cambio pedagógico. La predicación ya no fue el reino, hermanos, ¿verdad? Sino que ya la predicación fue otra cosa. En estos capítulos del 14 al 18 está el capítulo 16 que leímos nosotros. Y está el versículo 18. Sobre esta roca edificaré
mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, qué tremendo lo que vemos en Mateo 16, versículo 13. Quiero decirles que esta es la primera cita, hermanos, que se refiere a la iglesia en toda la Biblia. En toda la Biblia, hermanos. O sea, desde el Antiguo Testamento, esta es la primera cita que se menciona la iglesia. Hermanos, ustedes no van a ver nada acerca de la iglesia en todo el Antiguo Testamento. Y por los primeros 15 capítulos de Mateo no vamos a encontrar nada de la iglesia. Quiero que entiendan eso, hermano. Pero ahora Jesús lo predice y dice, yo edificaré mi iglesia. ¿Están escuchándome, verdad, hermanos? Yo edificaré mi iglesia. Bien. ¿Qué es la iglesia entonces? Hermanos, antes de mencionar este primer punto, quiero decirles que cambió la pedagogía, les dije, ¿verdad? La predicación cambió, ya no se mencionaba el reino. Ahora Jesús dice, mi iglesia. Rechazaron al rey, voy a posponer el reino, ¿verdad? Y hoy voy a tratar con mi iglesia. Muy bien, muy bien. Vean, por favor, hermano Kevin, puede leerme, por favor, siempre de Mateo 16, verso 21. Hermano Johnny, Dios le bendiga. Ahorita me acabo de incorporar. Está bien, hermano, gracias. Ahí Kevin nos estaba ayudando. Sí, le dije que me diera. Mateo dijo, hermano. 16, 21. Sí, dice Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Observen el cambio pedagógico. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho. Miren, hermano, qué tremendo, ¿verdad? Hermanos, y también ser muerto y resucitar al tercer día. O sea, empezó a predicar otro tipo de evangelio, ya no el evangelio del reino, sino el evangelio de la gracia que nos habla de Jesucristo que muere en la cruz, hermanos. Entonces cambia el mensaje, ¿verdad? Cambia el mensaje. Muy bien. Entonces, hermano, es interesante notar que los que rechazaron reunirse a esta iglesia, ¿saben cómo se les llamaba? A los que rechazaron, porque cuando Jesús dijo, por esta roca edificaré mi iglesia, ¿saben? Las personas que rechazan la iglesia se le llama en el griego los idiotes. Así se le llama. Esto es parte de la historia, ¿verdad? Entonces, hermanos, vemos que en el versículo 21 que acabamos de leer, que es muy importante, Jesús comienza a predicar que va a morir, que va a resucitar. ¿Qué predicó antes el Señor de eso? Predicó el evangelio del reino. Pero ahora él comienza a predecir que él mismo va a edificar su iglesia. Muy bien. Para entender mejor el significado original de la palabra iglesia, hermano. Hermanos, es la palabra griega eclesía. Eclesía es la palabra griega. Los griegos, cuando aún eran un imperio, tenían gobiernos independientes. Por ejemplo, en Atenas, en Esparta. Y cuando tenían que hacer algo gubernamental, un pregonero salía al mercado, a la plaza, gritando y decía, la eclesía entrará en sesión dentro de 1 hora. Así decía. La gente estaba siendo llamada
fuera del mercado o de la plaza para ir al lugar de reunión del gobierno donde se iba a realizar la asamblea. ¿Me entiendes? Ese grupo de gente que era llamada fuera de su lugar de trabajo para reunirse se llamaba eclesía, así se le llamaba en el griego. Y es bien interesante, hermano, notar que los que rechazaban reunirse en esta eclesía les llamaban los idiotes. ¿Ya? Bueno, es un poco duro, ¿va? Lo que les decían, pero había gente en esa época en Esparta y en esos lugares, hermano, de Grecia, que llamaban a la gente que vinieran a la eclesía, pero había gente que no quería ir. Se quedaba. Entonces le llamaban los idiotes. Lo mismo pasa ahora, hermano. Mucha gente es llamada a ser parte de la iglesia. Dios los está llamando, pero no quieren, hermano. No quieren, ¿verdad? Entonces la palabra ex, fuera de. Eclesía, llamamiento. Los llamados afuera. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, hermano, es bien interesante esto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vemos acá, hermanos? En el punto que leímos anteriormente, aquí el significado de la iglesia es una asamblea de personas autónomas convocada sin considerar su índole. Ese es el significado de iglesia, ¿verdad? Este significado es apoyado por su uso no bíblico que se halla en la literatura griega, ¿me entienden? Se usaba para referirse a un grupo de políticos, empresarios, soldados, y en el Nuevo Testamento esta palabra se usa en dos sentidos, hermanos, en dos sentidos. Quiero que lo vean, cómo se usa la eclesía, se usa en dos sentidos. En el sentido general se usa y en el sentido técnico. En el sentido general, hermanos, mire, en Hechos 19 usted va a encontrar que era una reunión de personas. ¿Ya? En Hechos 7, 25 al 38, también reunión de personas. O sea, hermanos, quiero que ustedes vean que esto usted va a encontrar la palabra concurrencia, asamblea, ¿verdad? Así van a encontrar ustedes la palabra iglesia o eclesía en estos pasajes que ustedes están viendo acá. ¿Ya? Por ejemplo, en Hechos 19, Pablo está en su segundo viaje misionero y ha habido una buena respuesta a la enseñanza del evangelio. Los efesios, que antes estaban en el ocultismo, incluso dice la Biblia que quemaron sus libros, pero los líderes religiosos no lo apreciaron. ¿Me entienden? Entonces, hermanos, la palabra eclesía se encuentra 3 veces en este pasaje. Quiero que lo busquemos, por favor. Vámonos a Hechos 19. Vamos a ver, para que vean que se encuentra la palabra eclesía. Hechos 19. 19, versículo 32. Unos pues gritaban una cosa y otros otra porque la concurrencia estaba confusa. Y los más no sabían por qué se habían reunido. Aquí está la palabra concurrencia, hermano. Concurrencia o asamblea. ¿Me entienden? Está hablando de un grupo de paganos prácticamente. O sea, en el tiempo antiguo, o sea, esta palabra eclesía era común, pues, es lo que quiero decir. Versículo 41, siempre el mismo pasaje. Dice así. Dice, y habiendo dicho esto, esto despidió la asamblea. Aquí está la palabra eclesía. Asamblea, hablando de un grupo de gente que se había reunido en un teatro para gritar alabanzas a Diana. ¿Me entienden? No estamos hablando de un grupo de creyentes aquí. En el sentido general, ¿verdad? Estamos hablando en el sentido general. Vámonos al versículo 39. Siempre el mismo pasaje. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir.
Aquí está la palabra eclesía, ¿verdad? En el 39. En una corte con jueces y un jurado que sería llamado para determinar un veredicto. Así que vemos que la palabra eclesía, hermano, en el sentido general, es para hablar de cualquier tipo de asamblea. ¿Me explico? ¿Verdad? Y así Hechos 7:25 también. Aquí vemos a Esteban declarando a los judíos en Hechos 7, ¿verdad? De su tiempo, la verdad de Jesucristo. Y también la verdad de que ellos tenían un corazón duro, ¿verdad? Al rechazar a su Mesías. Como resultado de esa predicación, hermano, lo asesinaron, ¿verdad? Esteban hace un repaso de la historia de Israel y en el versículo 38, quiero que vean algo. 7:38. Quiero que solo lo vean y lo subrayen, ¿verdad? 38. Dice así, miren, hermano. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación. Ahí está la palabra eclesía. Congregación, o sea, asamblea. Está hablando de una reunión de creyentes. No, no está hablando. Está hablando de un grupo de judíos en Israel que dio vueltas en el desierto por 40 años. ¿Ya? Entonces, aquí vemos el uso de la palabra eclesía en el sentido general en las escrituras. Ahora, ¿cómo se usa en el sentido, hermanos, digamos, cómo se usa la palabra eclesía en el sentido técnico en las escrituras? Bueno, en este sentido puede ser usada de dos maneras. Puede referirse a la iglesia universal o puede referirse a la iglesia local. ¿Escucharon? O sea, hermanos, hay varios ejemplos. Hechos 11. Vamos a ver, por favor, Melanie Sánchez. Hechos 11, versículo 22. Vamos Ya a lo ver busco, pastor. que está en el sentido universal o en el sentido local. Estamos hablando de sentido Hechos técnico. 11. Hechos 11. 22. Dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Bien. Hermanos, pregunto, ¿está en el sentido universal o local aquí? Universal, hermano. ¿Ah? Universal. Bueno, para mí sería local porque habla de dos lugares Local. específicos. Local Sí. porque habla exactamente de Jerusalén. Es sentido local porque está hablando de la iglesia en Jerusalén. Jerusalén. Por ejemplo, aquí está la iglesia de Dios, Barrio Dolores, Chinameca. Ese está en el sentido local. ¿Me entienden? En el sentido local. Muy bien. Vamos a otro pasaje. Vamos, hermano Saúl. Hechos 13:1. Hechos 13:1 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Bien. Pregunto. ¿Esta palabra está en el uso general o técnico? No lo vaya a confundir, hermano. ¿Está en el uso general o en el uso técnico? Es que ella habla específicamente que estaba en Antioquía, no puede ser el general, porque ahí menciona que es en ese lugar. Ajá. ¿Qué dicen los demás? Quiero decirle que cuando digo el uso general, me estoy refiriendo a cualquier grupo de personas inconversas, pueden ser inconversas. Pero en el uso técnico, estamos hablando de personas creyentes. ¿Me explico? Personas creyentes. Entonces, aquí está en el uso técnico. ¿Ya? ¿Es iglesia local o es iglesia universal? Local. Muy bien.
La iglesia que está en Antioquía es local. Muy bien, hermano. Muy bien. Quiero que me entiendan, agarren bien el hilo, hermano. Vaya, veamos otro pasaje. Primera Corintios 1:1. ¿Está en el uso general o en el uso técnico? Vean el pasaje. Está en el uso técnico. Habla de iglesia local o iglesia universal. Los Corintios. Iglesia universal es ahí, hermano. ¿Ah? Iglesia universal. ¿Seguro? Apóstol de Jesucristo, dice, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Verso 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Muy bien. Ahí sí, ya. Sí. Local, es local, ¿verdad? Es local. Muy bien. Santificados en Cristo Jesús. Bien, muy bien. Ahora, vámonos a otro pasaje. Vámonos a Tercera de Juan, versos 9 y 10. Tercera de Juan, versos 9 y 10. Me lo lee, por favor, Cayetano. Cayetano. Léame el pasaje, por favor. Bien. Hermano Saúl, léalo. Tercera de Juan, versículo, me dijo, hermano. 9 y 10. 9 y 10 dice, yo he escrito a la iglesia, pero Dios Trefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordare las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Bien. Pregunto. ¿Aquí el uso está en el sentido, en el uso general o técnico? Técnico. General, porque hay inconversos también ahí. ¿Ah? Sería general porque hay inconversos también. ¿Cuál es inconverso? Es técnico, hermano. Es técnico porque está hablando de la iglesia, ¿verdad? No está hablando de cualquier persona inconversa. Estamos hablando de creyentes, ¿verdad? Es técnico. Muy bien. Algo más, pregunto. ¿Es iglesia local o universal? ¿Quién quiere comentar? Local. Local, hermano. Muy bien. Sí. Bien, es local. Porque nadie puede ser expulsado de la iglesia universal. De una iglesia local sí se puede ser expulsado, pero de una iglesia universal no, hermano. ¿Entienden? Bien, vámonos a otro pasaje. Vámonos a Efesios. Efesios, por favor. Capítulo 1, verso 22. Hermano Saúl, me lo lee, por favor. Efesios 1:22 dice, ¿verdad? Sí. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Gracias. Bien. ¿Es iglesia universal aquí o iglesia local?
Local, hermano. Muy bien. Ajá. ¿Usted cree que es local? ¿Qué dicen los demás? No era universal, hermano Johnny. Es universal. Universal. Es Para mí es universal. universal, porque no menciona algo en específico, sino No, que habla en no general. menciona una iglesia local. Dice, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Aquí está hablando de la iglesia universal, hermano. Universal. Entonces, Jesucristo es cabeza de toda la iglesia. No solamente, hermanos, de una iglesia, de toda la iglesia. ¿Me explico, verdad? De toda la iglesia. Muy bien. Si ustedes notan, Jesucristo, hermanos, cuando observamos la palabra eclesía o iglesia, podemos ver, hermanos, que se usa muchas veces en sentido universal, pero muchas veces también en el sentido local. ¿Me entienden? Todas estas iglesias están en el sentido local. ¿Me explico? La de Jerusalén, la de Antioquía, la de Corinto, la de Éfeso, la de Tesalónica, ¿verdad? Pero hay pasajes que vamos a encontrar en el sentido universal. Muy bien. Miremos, por favor, Efesios 2, 14 al 16. Léalo, Melanie Sánchez. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Bien. Nos reconcilió en un solo cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo, hermanos? Aquí que está hablando el apóstol Pablo. Es la iglesia universal. ¿Me explico? Bien. Judíos y gentiles. Ya se derribó esa pared. Cristo acabó con esa enemistad, con esa barrera entre los creyentes. Léame ahora, por favor, Melanie Sánchez, Efesios 3, 5 al 6. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Muy bien, hermanos. Entonces, estamos hablando de la iglesia universal, miembros del mismo cuerpo, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a volver a Mateo 16, 18. Y esto fue la pregunta que Melanie Sánchez nos hizo. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muy bien, buen pasaje, hermanos. Número 2. El fundamento de la iglesia es la persona y la obra consumada de Jesucristo. Quiero decirles, hermanos, que el fundamento de la iglesia no es Pedro. Aunque Dios iba a usar a Pedro para predicar el evangelio como apóstol de la iglesia, pero el cimiento de la iglesia es la persona y la obra de la cruz de Cristo. ¿Ya? ¿Quién no es la roca? Es Pedro. Es muy importante entender esto, hermano. Lo que Cristo quería decir acá, él dice, tú eres Pedro. ¿Ya? Así le dice, miren. Voy a poner el pasaje para que lo vean. Aquí está. Tú eres Pedro. En el griego la palabra Pedro
pueden poner una flechita ahí en su Biblia, es Petros, es en el griego. Petros, tú eres Petros, le dice el Señor. La palabra Petros quiere decir piedrita, piedra pequeña. Tú eres piedrita, pero, miren, sobre esta roca, miren lo que le dice. O sea, digamos que ustedes, Melanie es Pedro, yo soy Jesucristo, yo le digo a Melanie, tú eres piedrita pequeña, Petros, y sobre esta roca, ahí la palabra roca en el griego es Petra. ¿Me explico? ¿Qué significa una masa de roca? No está diciendo que va a edificar su iglesia sobre la piedrita. No, hermano. No. No, hermano. Sino sobre Jesucristo. La Petra, la roca enorme. La palabra es bien clara en el griego. Entonces, esa combinación de palabras en el griego es lo que a muchos católicos hermanos les ha confundido. Ellos no explican, ¿verdad?, lo que significa Pedro, que es Petros en el griego, piedrita pequeña, y lo que significa roca, piedra grande, Petra, Petra en el griego. ¿Me explico? No sé si está alguna duda. Hermanos, no sé si hay alguna duda. Entonces, ¿quién no es la roca? Pedro. Mira, aquí está bien más claro. Yo también te digo que tú eres Pedro, Petros, piedra, y sobre esta roca, Petra, roca, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muy bien. Ahí está el griego, hermanos. La confusión está en el significado de las palabras. Correcto. Ahí está la confusión que tienen muchas personas. Y esa es una mala interpretación, ¿verdad? Porque no respetan las palabras, ¿verdad?, en su significado original, ¿verdad? Muy bien. 5 razones para creer que Jesucristo es la roca. Observen. Anoten estas 5 razones. Las voy a poner aquí porque no están en su folleto. Por favor, anótenlas o tomen mi captura. La primera razón para creer que Jesucristo es la roca. Por el cambio de nombre de Petros a Petra. Esa es una razón. Número 2. Porque Jesús llamó a Pedro Satanás. Bueno, podemos verlo, por favor. No puede ser el fundamento Pedro, hermano. ¿Ya? Vámonos a Mateo 16, 23. Saúl, perdón, el hermano quiero pedirle por favor a nuestro hermano, nuestro nuevo estudiante, nuestro hermano Samuel, por favor. Samuel, léeme por favor Mateo 16, 23. Amén, hermano. ¿Saben 16, una cosa? 23. Antes que lo lea Samuel, quiero decirle que está bien cerca de las palabras que Jesús dijo, tú eres Pedro, y sobre esta roca es Jesucristo, edificaré mi iglesia. Miren el 23 que dice. Dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Lo ven como le dijo el Señor a Pedro? Por eso, hermanos, no puede ser Pedro el fundamento de la iglesia. 3. Pedro dijo quién era la roca. Miren, hermanos, Pedro lo dijo. Pedro no dijo yo soy la roca en la que se va a fundar la iglesia. No dijo Pedro eso. Él dijo quién era la roca. Vámonos, por favor, a Hechos 4. Hermano Saúl, Hechos 4. Amén. Hechos 4, 5. Del 5 al 12.
Amén. Voy a buscarlo. Hechos 4 del 5. Vamos a ver. Dice, Hechos 4 del 5 al 12. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bien. Pedro dijo quién era la piedra. ¿Ya? Vámonos a Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2, versículo 3. Primera de Pedro 2. 2, 3 al 8. Léalo, hermano Saúl, siempre. Sí, capítulo 2, ¿verdad? Del 3 Y al lea 8. lea del versículo 4. 2, 4. Desde el 2. Y capítulo 2 de Primera de Pedro, verso 4. Desde el verso 4. Acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Llego hasta dónde, hermano? Hasta ahí está el pasaje, hasta el 8. Hasta el 8, va. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Muy bien, Pedro dice que él es la piedra, que él es la piedra donde está fundado todo. ¿Me entiende, hermano? Bien, número 4. Pablo dijo quién era la roca. 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Muy bien, hermanos. Qué tremendo, ¿verdad? Lo que Pablo le dijo a los corintios. ¿Ya? En el capítulo 10, versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era, ¿quién dice Pablo que era la roca?
Cristo. ¿Verdad? Está en 1 Corintios 10:4. La roca es Cristo. Pablo dijo quién era la roca. Y 5. En el Antiguo Testamento la roca siempre es Dios. Siempre es Dios la roca. Está en Deuteronomio 32, Salmo 18, Salmo 61. Ahí dice que Él es la roca. ¿Qué más queremos, hermano, con estas pruebas? 5 razones para creer que Jesucristo es la roca. ¿Ya? Muy bien. ¿Copiaron eso, hermanos? Sí, hermano. Vaya, perfecto. Entonces yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿qué va a pasar, hermanos? Edificaré mi iglesia. Muy bien. Número 3. El constructor de la iglesia es Jesucristo. ¿Escucharon, hermanos? Quien está construyendo la iglesia es Jesucristo. ¿Qué sucede cuando los creyentes olvidan esto? ¿Qué pasa, hermano? Cuando los creyentes olvidan eso. Comenzamos a crear nuestros propios planes para edificar la iglesia, en lugar de seguir al arquitecto, el Señor Jesucristo. ¿Ya? A veces los pastores creemos que somos nosotros los que necesitamos edificar la iglesia. Y pensar así, hermanos, es pensar mal. Dios nunca nos ha pedido edificar la iglesia. ¿Qué nos ha pedido? Predicar la palabra, enseñar las escrituras. Hermanos, dejemos que Él edifique su iglesia. Si no, hermanos, vamos a hacer nuestras propias fórmulas para que llegue más gente y más gente y más gente. Vamos a comenzar a comprometer el mensaje. Vamos a querer enseñarle cosas difíciles para no dañar a la gente, para ser más atractivos como iglesia, hermanos. Bueno, ¿qué sucede cuando los creyentes olvidan esto? Creamos nuestros propios proyectos para edificar la iglesia. En lugar de simplemente confiar en que Dios va a usar su palabra en la vida de la gente. ¿Me entienden? El único que puede construir la iglesia es Jesucristo. El constructor, hermano, es Jesucristo. ¿Me entienden? En lugar de haber edificación en muchas iglesias, hoy en día lo que hay es entretenimiento. Eso es lo que hay, hermano. La iglesia que entretiene más es la que trae a la gente, ¿verdad? Es la que más gente trae. Muy bien. Dios nunca nos pidió que edifiquemos su iglesia. Él nos ha pedido predicar su palabra. Dejemos que Él la edifique. Hermanos, quiero comunicarles que estos fueron mis mentores. Este pastor que está acá se llama Dennis M. Roxel. Este es el pastor principal de la iglesia de Duluth Bible Church. Es el maestro, el pastor maestro. Estos son pastores asistentes. Este se llama Kurt Wixar. Así se llama él. Él es ingeniero químico. ¿Verdad? Es un pastor asistente que tiene el hermano Roxer. Y este se llama Scott Johnson. Este me dio la materia de viviendo por fe, la vida de Abraham y la vida de José. Este me dio, por ejemplo, evangelismo personal y varias materias me dio él, pero él es el que más materias me dio de la palabra de Dios a mí. Estos son pastores que no son ellos los edificadores de la iglesia, es el Señor los edificadores. Nosotros somos sus colaboradores para trabajar, para enseñar las escrituras. Bien, por favor, hermana Melanie, me lee por favor esto que está aquí en la pantalla, de David Wilkerson. Dice, nuestra iglesia ya no tiene el poder de Dios para atraer a la gente. Ahora bajan a Egipto, toman prestada su música, sus danzas y su entretenimiento, esperando atraer una multitud. No hay pasión por las almas,
solo el gentío, que la iglesia crezca a cualquier precio. Fíjense en la mayoría de los boletines de las iglesias. Parecen más bien un calendario teatral. La iglesia quiere montar los rápidos caballos de Egipto. Es un hedor en la nariz de Dios. Muy bien. Eso es lo que hay hoy, hermanos, en las iglesias. Solo entreteniendo a la gente. ¿Verdad? ¿Algún comentario? Muy bien. Hermano Saúl, léame lo que dice Charles Spurgeon. Amén. Dice, llegará el día en el que en lugar de haber pastores alimentando a las ovejas, habrán payasos entreteniendo a las cabras. Charles Spurgeon. Correcto. Yo no tengo nada en contra de muchos pastores que salen en las redes sociales. Por ejemplo, hay uno que se llama Dante Hebel. ¿Lo han escuchado, hermano? La gente ríe, la gente disfruta, ¿verdad? La pregunta es, ¿están los pastores alimentando las ovejas? Spurgeon, hermanos, que vivió hace muchos años, hermanos, dijo estas palabras. Y eso se está cumpliendo, hermano. Necesitamos dejar de entretener a las ovejas y pastorear a las ovejas. Darles una buena alimentación. ¿Me entiende? Entretenimiento solo es así, ¿verdad, hermano? Que la gente solo esté ahí pasando un buen rato, ¿verdad? Pero no hay palabra de Dios, no hay explicación de la Biblia. ¿Verdad? Entonces, hermanos, 4. El comienzo de la iglesia sería en el futuro. Pero dice la Biblia, hermanos, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Verdad? Sería en el futuro. Algunos dicen que la iglesia comenzó con Juan el Bautista, otros dicen que comenzó con Adán y Eva, otros dicen que comenzó con Abraham, otros dicen que comenzó, bueno, y empiezan a decir, hermano, un montón de cosas, la gente, los predicadores falsos. ¿Verdad? Pero cuando Jesucristo mencionó la iglesia, dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra edificaré está en el futuro. ¿Qué indica esto? Que la teología del pacto está equivocada. La iglesia no comenzó con Adán ni con Abraham, sino el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, allí comenzó la iglesia. Quiero que vean esto, esta ilustración, hermanos. Algunos de ustedes han estudiado las dispensaciones con nosotros. Tenemos la primera dispensación, aquí tenemos la eternidad pasada. Y aquí comienza la dispensación de la inocencia con Adán y Eva. ¿Ya? Terminó esa dispensación cuando el hombre fue echado del huerto y comenzó la dispensación de la conciencia. ¿Ya? Esta termina con el diluvio, o sea, cuando termina con el diluvio, la dispensación de la conciencia. Y cuando termina el diluvio, hermano, comienza la dispensación del gobierno humano. Génesis 9 al 11. Pero termina esta dispensación del gobierno humano con Babel, cuando se confundieron las lenguas. ¿Se acuerdan ustedes, hermano? Después de eso, hubo otro comienzo, digamos así, en donde los 3 hijos de Noé, hermanos, se poblaron la tierra. Y vemos la dispensación de la promesa. Aquí vemos ya a un Abraham, ¿verdad? Que la esposa tiene un hijo llamado Isaac, ¿me entienden? Que es el hijo de la promesa. Termina, hermanos, el pueblo de Israel, hermanos,
Ahí nace el pueblo de Israel en esta dispensación. Nace el pueblo de Israel. Pero este pueblo es esclavizado. Ustedes conocen la historia. Conocen la historia del éxodo por Egipto, ¿verdad? Y comienza una nueva dispensación en donde se llama la dispensación de la ley. ¿Entienden, hermanos? La ley. Esta dispensación de la ley todavía, hermanos, en Hechos 1 está vigente, ¿ya? En Hechos hay una transición entre la ley y la gracia. No sé si me explico. Que es la dispensación de la iglesia. Ahorita estamos nosotros en la dispensación de la iglesia. La iglesia nace en Hechos capítulo 2, ¿me entiendes? Y ahí empezó a esparcirse la iglesia, a ser edificada. Jesucristo la está edificando, la iglesia. Está añadiendo cada día a la iglesia a los que han de ser salvos. Entonces, en esta dispensación, Israel ha sido puesto a un lado temporalmente. Pero después entramos, hermanos, a 7 años de tribulación, que esta es la gran tribulación, ¿verdad? Aquí está la abominación desoladora, la mitad de la tribulación, y el juicio, ¿verdad? Que Dios derrama sobre la tierra. Y al terminar, hermanos, ese juicio de las naciones, entramos a esos 7 años, entramos a la dispensación del reino milenario, en donde Cristo gobernará con la iglesia en el reino de Cristo, el reino de Cristo en la tierra. ¿Me entienden? Entonces, hermanos, es una bendición saber que antes de los 7 años se va a dar el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia. Aquí lo vemos, ¿no? En lo que la tierra está en juicio, cayendo los juicios de Dios sobre la tierra, la iglesia está en el cielo, ¿verdad? Para estar en el rapto se va al cielo y entra al tribunal de Cristo y viene a regresar, regresa con Cristo para reinar por 1000 años y se da la cena de las bodas del Cordero. ¿Me entiende, hermano? Esta es una buena ilustración, hermano, en donde el tiempo de los gentiles está vigente. ¿Me entiende? Entonces, hermanos, la iglesia nació el día del Pentecostés, en Hechos 2. Pero Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bien, Mateo 16, 18. Yo también te digo que tú eres Pedro. Ya lo dijimos. Piedra pequeña. Petros. Y sobre esta roca, Petra, roca grande, edificaré futuro. ¿Verdad? Esto va a ser en el futuro. En Hechos 2 comenzó la iglesia. ¿Qué va a edificar? Mi iglesia. Muy bien. Hermanos, qué tremendo lo que dice aquí. El dueño de la iglesia es Jesucristo. Es el dueño de la iglesia. Quiero que lo sepan, hermanos. ¿Por qué es esto importante recordar? Para que nadie se haga dueño de la iglesia, hermanos. Yo no soy dueño de esta iglesia. Yo soy un administrador solamente, un servidor, un mayordomo, ¿verdad? Pero Jesucristo es el dueño de la iglesia. Jesucristo es el dueño. Nadie es el dueño. Hay gente que se hace dueña de la iglesia. ¿Me entiendes? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa es una palabra posesiva, ¿verdad? Que él es el dueño. Mi iglesia. Muy bien. Allá estaba Diótrefes, que se creía el dueño, ¿verdad? Hermanos, expulsaba a los hermanos. Era un tipo, cosa seria. Se sentía el jefe de la iglesia, el dueño. Así son los papas, hermanos, se sienten los dueños, los jefes, ¿verdad? No, hermanos, Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Me entienden? El que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Ya? Bien. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él es el dueño. Y siguiente. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 6. La permanencia de la iglesia se ve en el hecho de que las puertas del Hades no prevalecerán
contra ella. Muy bien, no van a prevalecer las puertas del Hades, hermano. ¿Ya? No van a prevalecer contra la iglesia. Bien, quiero decirles algo. El Hades es la palabra griega para infierno. En la Biblia hay 3 infiernos. Ustedes ya los conocen algunos que han estudiado distinciones bíblicas. En el griego, la palabra infierno es Hades, la primera palabra griega. La segunda palabra es Tártaros, es la segunda palabra griega para infierno. Y la tercera palabra griega para infierno es Gehenna. 3 palabras griegas. Hades, Tártaros y Gehenna. 3 palabras griegas. El Hades es para seres humanos que mueren sin Dios y sin esperanza. Ahí van a terminar. Hades. Tártaros es para un grupo de ángeles que están presos. No lo vamos a comentar más adelante. Y Gehenna es el lago de fuego. Y dice así en Apocalipsis 20, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cómo hemos de ver esto? Como una garantía divina de la seguridad eterna de la salvación. Observen, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta es una garantía divina de la seguridad eterna de la salvación, hermanos. Nosotros estamos seguros. El Hades no va a poder contra la iglesia. ¿Entiende? Por eso es importante que la persona crea en Jesucristo. Ponga su fe en Jesucristo, hermano. ¿Verdad? Aquí vemos que hay un camino angosto, que es este, hermano, cuando ponemos nuestra fe en Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero hay un camino ancho donde va el inmoral, va el moral y va gente religiosa, engañada, hermanos, que no ha entendido el evangelio, no ha comprendido el evangelio. Va camino al infierno, a la condenación eterna. Las personas tienen que saber bien. En Mateo capítulo 7, hermanos, versículo 13 dice, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos van por ella. Angosta es la puerta y el camino que lleva a la vida y pocos son los que lo hay. Hermanos, démosle gracias a Dios que nosotros hallamos el camino y que somos parte de la iglesia y que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Las puertas del Hades no van a abrirse para la gente de Dios por nuestra posición en Cristo. Hay gente que si cree en Cristo va a ir al cielo y hay gente que si rechaza al Hijo de Dios va a ir a la condenación eterna, al lago de fuego. Hermanos, ¿qué es la iglesia? Ahora vamos a ver lo que la iglesia no es. Y vamos a tratar de ir rápido. Aquí vamos a correr un poquito rápido. Solo me quedan 2 minutos. 1, la iglesia nunca se refiere a un edificio físico. ¿Oyeron, hermanos? La iglesia no es donde asistes, sino donde perteneces. No es el edificio. La iglesia es la gente. Porque la iglesia es la gente salva por la gracia de Dios. Esa es la iglesia. No el edificio. ¿Ven? La iglesia no está hecha de ladrillo y cemento. La iglesia es usted. La persona que viene a Cristo, que cree en Cristo. 2. La iglesia nunca se refiere a una denominación. ¿Escucharon, hermanos? Las denominaciones surgieron no hace mucho. ¿Ya? Podemos ver de pasta a pasta en la Biblia y no vamos a hallar ninguna denominación. ¿Vieron? ¿Qué es lo que vemos? Iglesias independientes, iglesias locales que rendían cuentas al Señor, que tenían compañerismo con otras iglesias. Hermanos, no estamos hablando de denominaciones. ¿Cuántas denominaciones hay? Muchas. Bautistas, Iglesia de Dios, Asamblea de Dios, Príncipe de Paz, Monte de Sión, de la Santidad, etcétera. Esas son denominaciones. ¿Por qué? Las denominaciones no aparecen en la Biblia. Hermanos, ¿qué es la iglesia? No es un edificio, no es una organización, es la gente. 3.
La iglesia no es un nombre para Israel. Hermanos, quiero que entendamos esto. Anoten al margen 1 Corintios 10:32. ¿Puede, hermano Saúl, leerme 1 Corintios 10:32? Amén. Estoy terminando. 10:32. Primera de Corintios. Vamos Sí. a ver. Aquí hay una clara separación de los judíos, de los gentiles y de la iglesia. Veámosla, por favor. Sí. Primera de Corintios 10:32 dice: no se hay tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Muy bien. Muy bien. Entonces la iglesia no es un nombre para Israel, hermano. ¿Por qué? La Biblia hace una clara distinción entre Israel y la iglesia. Y ahí lo vimos, va. 1 Corintios 10:32. La iglesia no ha reemplazado al Israel de Dios. ¿Oyeron, hermanos? No, hermano. No somos el Israel de Dios. Estamos firmes con Israel. Bueno, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 4. La iglesia no es un sinónimo del reino mesiánico. No es que la iglesia ya está gobernando el milenio, hermano. Ya estamos reinando, no, hermano. ¿Por qué? El reino mesiánico iniciará en el futuro, después de la segunda venida de Jesús a la tierra. Todavía no estamos en el reino mesiánico, hermano. El reino va a durar 1000 años. Esto está en el futuro. ¿Entiendes? Ahí está la dispensación del reino milenario. ¿Verdad? Está bien clara ahí. 5. La iglesia no es un sinónimo de la cristiandad. O sea, hermanos, la iglesia verdadera es un término usado para referirse a religiones, no a la iglesia de Jesucristo. ¿Ya? El cristianismo, y ponen católicos y ponen de todo. Testigos de Jehová, mormones. No, hermano. La iglesia de Jesucristo la constituyen creyentes verdaderos que han puesto su fe en Cristo. ¿Verdad? Muy bien. Y 6, la iglesia no es un sinónimo de organización para eclesiástica. ¿Por qué? Porque las organizaciones para eclesiásticas no son la iglesia. Compasión Internacional, Visión Mundial, etcétera. Esa no es la iglesia, hermano. Que es una organización para eclesiástica. Mire. Para o parásito. Mire, hermano. Esa no es la iglesia. Para eclesiástica. ¿Me entienden? Las organizaciones para eclesiásticas le dicen a la iglesia: necesitamos dinero. Y hay iglesias que tienen organizaciones para eclesiásticas. Están ahí pegadas a la iglesia. ¿Tiene la iglesia importancia para Jesucristo? Por supuesto, Él la compró con su sangre. Valgo la sangre de Jesucristo. ¿Tiene la iglesia importancia para ti, hermanos? Debería tenerla también para ti, ¿verdad? Debería tenerla. Muy bien. Bien, hermanos.